Hola, mi nombre es Ariel Joan Vides Ordóñez. Este es un video que estoy grabando para el curso de precálculo para explicar ciertos temas y poder entender un poco más de cómo funcionan. En este caso tenemos tres temas específicos que vamos a tratar en el video, que serían un concepto de función, de dominio y de codominio. En este caso vamos a hablar un poco acerca de relaciones entre conjuntos, conjuntos de entrada y conjuntos de llegada. Entonces vamos a ello. Ok, entonces para empezar vamos a entender primero qué es una función. Una función hay que verlo más como una máquina. Una máquina recibe algo, desarrolla un proceso y devuelve un resultado. Básicamente eso sería una función. Una función en la vida real o en algo sencillo lo podemos ver más como de esta forma. Una licuadora. La licuadora es nuestra función. Nosotros le ponemos frutas a la licuadora, lo que sería la entrada de la función. La licuadora, al encenderla, realiza el proceso de tritura de las frutas que nosotros le colocamos. Ese sería el proceso de la función. Y al final da jugo, que sería el resultado, la salida que devuelve la función en base a lo que nosotros le ingresamos. Entonces así es como funcionaría un poco. Ese sería más o menos el concepto de lo que es una función realmente. Otro lugar donde podemos ver una función sería, por ejemplo, cuando se pide una pizza. Nosotros damos la orden y en base a lo que nosotros ordenamos, prepara la pizza con los ingredientes necesarios en base a lo que nosotros solicitamos. Y cuando la mandan, básicamente sería la salida de la función. Después de recibir la entrada, que serían lo que nosotros le damos, y realizar el proceso, nos devuelven lo que sería la pizza completa. Ok, y ahora vamos a hablar de otros puntos importantes, que sería el dominio y el codominio. Entonces, vamos a empezar primero con la definición. ¿Qué es un dominio? Básicamente un dominio que se usa normalmente en funciones es el conjunto de todos los valores de entrada posibles que nosotros podemos ingresar. Básicamente todos los elementos con los que se alimenta la función. Y el codominio es el conjunto de valores posibles de salida de los valores que nosotros ingresamos. En este caso se definen por la función y no necesariamente tienen que llegar a utilizarse todos. Entonces, en un ejemplo, ¿cómo lo podemos ver? Por ejemplo, queremos que una función tome números reales que nosotros vamos a ingresar. Entonces podemos definir una función como que x es un número real. Básicamente el número que nosotros ingresemos tiene que ser un número real. Entonces, por ejemplo, dentro de la función, con los números reales, sabemos que podemos nosotros elevar un número de esos al cuadrado y el resultado jamás va a ser negativo. Así que básicamente el codominio de ese número que nosotros podemos ingresar o los números que nosotros podemos ingresar quedaría más como y es un número real, porque aunque realmente los resultados que tira la función son solo números reales positivos o cero, ya que no puede haber un negativo que se eleve cuando se eleva al cuadrado, entonces el codominio que definimos básicamente va a ser todo número real. Realmente, como la misma definición de codominio lo dice, no necesariamente se tienen que utilizar todos. Entonces, por ejemplo, se eleva al cuadrado cierta cantidad de conjunto de números, pero no necesariamente se van a utilizar todos. Pero sabemos que el resultado que se utilice va a ser un número real. Ok, y ahorita vamos a ver un poco acerca de estas funciones con una ecuación simple. Básicamente tendríamos esta ecuación de acá. Esta ecuación sería básicamente una función que sería f entre paréntesis x es igual a x más 2. Entonces vamos a calcular tres valores. Por ejemplo, f, en este caso en vez de la x lo reemplazamos por el valor que vamos a utilizar, que sería el 1. En la segunda lo vamos a reemplazar por el 2 y en la tercera lo vamos a reemplazar con el 3. Entonces, por ejemplo, tenemos como la primera, que sería el 1, tendríamos f entre paréntesis 1 es igual a, en este caso el valor ya no sería x más 2, porque reemplazamos la x por el 1.
que sería básicamente el parámetro. Entonces ahora x va a ser 1, entonces sería 1 más 2. Entonces el resultado de esta ecuación nos daría un resultado de 3. Básicamente ese sería cómo se resolvería este tipo de función de manera simple. Vamos a ver otro ejemplo, en este caso con la segunda, que sería f entre paréntesis 2. Sabemos que ahora el parámetro, que ya no es x, va a ser igual a 2. Entonces el resultado ya no sería x más 2, sería 2 más 2. Entonces nos daría un resultado de 4, porque 2 más 2 es 4. Y ahora vamos a hacerlo con el número 3. Básicamente es lo mismo, f es igual a 3. Por lo tanto, x ahora tiene valor de 3, ya no es x más 2, ahora sería 3 más 2. Y el resultado es el número 5, por lo que nuestro resultado sería ese. Entonces ahí podemos identificar un poco cómo se resuelven este tipo de funciones. Ok, y ahora vamos a explicar un poco sobre cómo se demuestra esto en una gráfica de la función. En este caso tenemos, lo hicimos en la aplicación de GeoGebra. Entonces tenemos la función que sería f paréntesis x igual a x más 2. Nosotros al escribirla en la barra de entrada nos sale esta gráfica, que sería una línea totalmente recta que cruza el plano. Entonces, para poder identificar los valores que obtuvimos, que en este caso de la primera operación era 1, la segunda operación era 2 y la tercera operación era 3, tenemos que escribir de igual manera en la parte de abajo, en donde dice entrada, lo que sería el valor, que en este caso sería paréntesis 1, coma f1, que sería el valor de la función que utilizamos, y le damos enter. Al darle enter se va a colocar en el plano el valor de ese resultado de la función, igual que en la segunda operación, que sería básicamente la misma operación, la misma forma de operarlo, que sería 2, f paréntesis de 2, y con el 3 sería básicamente lo mismo, que sería 3, función de 3, y eso nos daría el resultado. Entonces aquí podemos notar que en el plano cartesiano justamente nos marca los puntitos donde está el 1, el 2 y el 3. Y así es como funcionaría un poco el tema de graficarlo o buscar la gráfica dentro de la función directamente. Entonces, para ir terminando un poco con el video, vamos a hacer lo que sería unas conclusiones rápidas sobre todo lo que vimos el día de hoy. En este caso tenemos la primera conclusión, que es una función. Básicamente una función es una regla que toma un valor de entrada que nosotros como usuario le ingresamos y le asigna un valor de salida después de realizar el proceso. Eso sería básicamente una función. Ahora veamos una conclusión acerca de qué era el dominio. El dominio es el conjunto de valores permitidos del cual nosotros le ingresamos. Básicamente los que se usan como entrada. ¿Y qué es un codominio? El codominio es el conjunto donde vienen los posibles valores de salida, según como definamos nosotros la función. Entonces, por ejemplo, como lo vimos anteriormente, si es de números reales, ese es el conjunto de valores donde viven esos posibles valores de salida, que serían básicamente todos los números que sean enteros o que sean cero. Pero no necesariamente se tienen que utilizar todos. Entonces, como mensaje final, una función básicamente es como una máquina que realmente nos puede servir en todos los sentidos y en toda nuestra vida, porque prácticamente todo lo que hacemos requiere una entrada de ciertos datos, ciertos componentes, ciertos parámetros, y se realiza un proceso para obtener una salida. Esto básicamente entrega el resultado que pertenece al codominio. Sin dominio no hay entrada, y sin codominio no hay donde ubicar la salida y tampoco habría salida. Entonces básicamente todos estos temas son importantes a la hora de realizar lo que sería una función. Muchas gracias por ver el video, espero que les haya servido de mucho y nos vemos hasta la próxima. Adiós, chau chau.